Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días, soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez desde Veracruz, México. Y bueno, estamos desde Unidad Cristiana Donay, aquí en Azalias 326 en Flores del Valle. Y quiero darle la bienvenida a todos a través de el Facebook y también por YouTube. Así que déjeme decirle que acabamos de pasar el 10º congreso de ese ministerio que conformamos 4 matrimonios pastorales, alcanzando 1000 generaciones. La idea, el objetivo, la misión de parte nuestra es que lo que Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando y la experiencia que estamos teniendo junto con nuestras iglesias, la queremos transmitir
la queremos dejar como un legado para que reciban lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y que esto trascienda, que esto no se quede solamente en nosotros, sino que trascienda y que también ayude a muchas iglesias, a muchos pastores, a muchos líderes, a que se lleven la visión de que Dios nos ama y que Dios nos hizo bien y que Dios te hizo bien y que a través de tu vida Él quiere hacer muchas cosas, pero siempre y cuando tú confíes. Cuando ves un testimonio, cuando ves un ejemplo como el que estamos llevando nosotros, pues eso es lo que puede llamar la atención y te puede convencer y te puede animar a que tú puedas formar lo que Dios quiere formar a través de ti. Puede ser un grupo, puede ser toda una congregación, puede ser un ministerio que ayude a pobres, no sé. Dios tiene tantos planes porque hay tanta necesidad, pero tú eres al que Dios quiere usar, a ti, cada uno de nosotros y todos los que nos están viendo en este momento. Y por eso ya, acabando el 10.º congreso, que fue el sábado 28, el lunes 29, estábamos ya viendo el 11.º, así es como estamos trabajando, y ya entre todos, que gracias a Dios tenemos una gran amistad, no tenemos ninguna dificultad para ponernos de acuerdo, ya tenemos el tema y ya empezamos a ver, ver qué es lo que vamos a hacer y ya el 11.º congreso alcanzando 1.000 generaciones ya está en puerta, pero ya es una gran sorpresa. Quiero presentarles el video. Por favor, Sammy, de Cama 2025. Todo es sobrenatural. Era una ofrenda de palmas a Dios por lo que Él está haciendo. Ahora sí, luces otra vez, por favor. Y bueno, ya tenemos el tema, es mi familia y mis generaciones. O sea, el tema de la familia es algo súper importante y creo que nosotros, todo Unidad Cristiana Online, podemos aportar muchísimo en ese tema. Vamos a tener un precongreso el día 24 ahí en Tecámac, en donde vamos a estar compartiendo con matrimonios y el 25 desarrollar todos los temas que ya tenemos y por ahí ya pudimos ver el de los hijos, la tecnología y la familia que con lo actual, con esta generación Z que ya viene con el iPad y el iPhone y el tercer y el Tweet y todo, el X, ya lo traen desde el embarazo, ya salen pidiendo el iPad, ¿no? Por lo menos a los papás. Y toda esta generación, toda esta evolución, todos estos cambios, tenemos que estar preparados como papás. Tenemos que tener la contraparte de parte nuestra. Tenemos que convertirnos en
propositivos, no solamente en reactivos, sino en proactivos, y entonces poder estar anticipándonos a lo que a lo que va a suceder y a lo que está sucediendo. Entonces va a haber muchos temas, voy a llevar obviamente el de comunidades sanas, voy a lucir a Unidad Cristiana Donay, ¿verdad? Y también voy a poner a tomar con nuevas, obviamente con nuevo pensamiento de parte de Dios, el poder del acuerdo en el matrimonio. Sí, ¿verdad? Ya saben que el matrimonio es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Sí, es lo más sencillo. El problema son los que se casan, ¿sí? Pero el matrimonio es sencillo porque ya todo está descrito en la palabra de Dios. Entonces, el poder del acuerdo es un arte que todos los días tenemos que estar trabajando en ello para que dos personas diferentes en todo, de familia, estrato social, socioeconómico, colonia, costumbres, pensamientos, temperamentos, carácter, todo diferente, se unen para vivir juntos y en armonía, ¿verdad? Cuando no se preparan, nada más piensan en estar juntos, pero no saben qué onda con la armonía. Y entonces es cuando empieza el problema. Entonces, sí que bueno, vamos a tener muchos temas, mucho que hablar. Sus aportaciones también van a ser bien importantes. Y ya a partir de ya, nos vamos a poner a trabajar. Ya en el WhatsApp les puse el video, también les puse el hotel, es el de la defensa, el Santa Lucía. Nos vamos a ir en avión, así que vamos a llegar al AIFA. Del AIFA vamos a rentar unas van y de ahí nos vamos a ir al hotel y del hotel vamos a transportarnos hasta el lugar donde va a ser el evento. El domingo, si se portan bien, vamos a dar un tour por los museos y las plazas. Y los que me caen bien, los voy a invitar a la borreguiza que están preparando allá los pastores. Así que va a estar maravilloso este congreso. Vamos a ver bueno, mi esposa, que es experta en esa, va a ver un presupuesto para ponerse una cantidad que cada uno vamos a alcanzar y les voy a compartir un plan de ahorro para que también les ayude. Vamos a hacer una tanda especial. Les decía en la mañana a los líderes, por ejemplo, miren, uno se hace la vida de cuadros, pero si tuviéramos organización y buenos deseos, podríamos hacer muchas maravillas. Por ejemplo, al que le gusta la coca, que se toma 3 litros diarios, ¿verdad? No sé cuánto cueste la de 3 litros. Ay, ahorita nadie sabe. Ay, no. Yo nada más agua de limón. Bueno, ¿cuánto cuesta la coca de litro y medio, 3 litros? ¿Cuánto? 175, 34. Sí, pero se toman 3 litros, o sea, 60, 70 pesos y diario, ¿eh? Diario, pues si no, no viven. 70 pesos diarios. Ahora, 7 por 7, 490. 490 por 4. A ver, rápido, una calculadora. 1470. 1470 al mes. Yo sé que esto es religioso para ustedes, la coca, pero eso estamos hablando de una coca. Si usted empieza a ver qué es lo que no necesita y que dice, no voy a gastar mi dinero en esto y lo voy a ahorrar, lo voy a invertir en algo bueno para mi vida, ustedes en 3 meses van a tener el presupuesto ya para irse ahí y de ahí se van a Cancún a festejar. ¿Eh? Dejan su diezmo, claro, y su ofrenda antes. Digo, porque eso es de Dios. Primero lo de Dios. Entonces, sí se da, sí se puede, ¿verdad? Por ahí les voy a prestar un plan así chiquito para que ustedes lo tomen y digan, bueno, con esto me voy a guiar y vamos a ir todos a Tecámac en avión, en un buen hotel. Vamos a tener un gran congreso, una gran coinonía, un gran momento y además vamos a ser bendecidos, pero también vamos a bendecir. ¿Cuántos creen que van a ir? Ah, Chonita no va a ir, bueno, ok, que Dios la bendiga. No, no, usted se queda mejor. Bueno, ¿cómo está Chona, eh? Jesús. Bueno, entonces ya estamos preparándonos.
Obviamente vamos a estar ahí intercalando por ahí algún tema para que vayamos viendo, visualizando 2025. Entonces ya tenemos visión para nosotros como iglesia 2025. Ya tenemos visión para nuestro congreso principal alcanzando 1000 generaciones. Vaya, ya Dios dice, bueno, ya si con esto no avanzan de plano, retírense de ser cristianos. Así que vamos a caminar en Cristo, vamos a hacer todo lo que esté que nos está regalando Dios para poder tener una vida mucho mejor y ofrecer a muchas personas, las que quieran, tomar esa gran vida en Cristo Jesús. Y hablando de esto, hablando de ese regalo, hablando de gracia, pues vamos a entrar ya con la gracia sobre nosotros. Estuvimos viendo fundamentos que son importantes para ver qué es lo que principalmente nos separa de la gracia, como es el pecado, el estar en pecado. Y ya vimos por dónde viene el pecado, lo de la carne, las pasiones, los deseos, el viejo hombre, cómo podemos actuar ante ello. Bueno, ahora vamos a entrar cómo la gracia actúa para quitar de una vez todo ese enemigo que tenemos y disfrutar de todas las bondades de Dios. Así que vamos a entrar ya en el tema, mi querido Andrick, y pasando a la primera, decimos que la gracia de Dios en ti, la gracia de Dios en mí. Eso es lo que estamos viendo, ese es nuestro pensamiento, esa es nuestra convicción y eso es lo que debemos vivir día a día. Siguiente. Aquí tenemos. Así que mire, Hebreos 4:16, note lo que dice aquí. Acerquémonos, pues, ¿cómo nos vamos a acercar? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, cuando decimos socorro, no quiere decir, sí, no quiere que solamente sea un problema de urgencia, ¿no? Para la oportuna ayuda que necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque desde que nos levantamos, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos vida, necesitamos movernos, necesitamos hacer muchas cosas. Y necesitamos también resolver muchas cosas y necesitamos servir a Dios. Necesitamos servir a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Con la gracia de Dios, pero nos tenemos que acercar. Fíjense lo que Dios te dice, acércate, te está invitando, porque es para el que quiere. A nadie va a obligar. Entonces, para el que quiere, se compensa, quiera esa gracia, nos vamos a acercar confiadamente al trono de su gracia. Entonces, cuando nos vamos a acercar a Dios, pero andas medio chueco o medio chueca, pues andas con la desconfianza de que no, ahorita me va a regañar, así como el pastor regaña. No, ahorita me va a poner quién sabe cuánta penitencia, o quién sabe qué me va a decir. Ya está curado de espanto el Señor. Así que tú acércate confiadamente, Él te quiere bendecir. Te quiere bendecir. Entonces, todo lo que viene de Dios es bueno. Él quiere que tú seas como Él. Ah, dices a poco. Como decía, cuando estaba empezando yo como líder, tenía aquí mi célula y dando un gran testimonio y sale una hermanita y dice, ¿a poco? ¿En serio? ¿Eso es de Dios? Ay, bueno, entonces nos vamos a acercar confiadamente a Él. Mire, Pablo, él nos habla mucho de la gracia, nos habla mucho de la justicia, pero también nos habla mucho de la gracia. Y siempre, o bueno, muchas veces usó la frase, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algunos textos donde vienen estas palabras, Romanos 1:7, Efesios 1:1, 1 Corintios 1:3. Bien, Pablo usaba mucho eso porque estaba convencido de que la gracia era necesidad de nosotros. No es algo que dices, bueno, a ver si lo pido. No, en tu pensamiento tiene que ser, yo necesito la gracia de Dios. ¿Para qué? Para funcionar como Dios, para irme pareciendo cada vez más a Dios, para que Dios haga su obra en mí. De lo contrario, esto me causa tantas dificultades y por eso no encuentro tantas respuestas y por eso no encuentro el sabor a la vida, me decepciono, me frustro, me entristezco y hasta le echo la culpa a Dios.
Pero si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, entonces empezamos a ver la vida de otra manera. Entonces, gracia viene de una palabra griega en el Nuevo Testamento que es charis o caris. El cariz, ¿verdad? Es una persona carismática, ¿sí? Sencillita y carismática, como dicen los argentinos, que significa favor, significa bendición, significa bondad. Es cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un favor de Él, hablamos de una bendición de Él y hablamos de una bondad de Él. Es algo que Él nos está dando porque nos ama, no porque lo merezcamos, no porque sepamos mucho, no porque hagamos muchas cosas, sino porque nos ama. Entonces, todos podemos extender la gracia, nos debemos hacer favores, todos podemos hacer muchos favores, podemos ayudar a muchas personas, está bien, es correcto y es necesario, pero cuando la gracia de Dios se usa, entonces adquiere un sentido, un poder, algo sobrenatural se empieza a mover en ti. Estás recibiendo algo de Dios. Si es algo de Dios, es sobrenatural y sobre lo natural. Es algo divino. Entonces viene un favor de parte de Él para que tú te conduzcas de mejor manera en la vida y tú puedas ser una mejor persona dando lo mejor de ti. Y cuando digas voy a dar lo mejor de ti, yo espero que eso, lo mejor de ti, es que es lo que Cristo te dio y eso es lo que das. Lo tuyo es bueno, alcanza para un ratito, está bien, no hay problema, pero lo de Dios no solamente es bueno, es perfecto, es eterno y es lo específico que tú necesitas. Esa es la gracia funcionando en ti. Entonces, la gracia de Dios nos escoge para bendecirnos, no para maldecirnos, para bendecirnos y a pesar de nuestros pecados. Ahora, no se trata de que, bueno, pues no importa, voy a pecar. No, no se trata de eso. Se trata de que a pesar de que has cometido un pecado, de que vamos a pensar de que te distrajiste un poquito y cometiste un pecado, ¿verdad? Bueno, a pesar de eso, el Señor te sigue dando gracia. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios? Aquí estás viviendo, ¿verdad? ¿Vives? ¿No eres un cadáver? ¿Un zombie? No, ¿verdad? Eres una persona viva. ¿Estás respirando? ¿Estás pensando? Espero que sí. ¿Estás viendo? ¿Estás sintiendo? En fin, ya está la gracia. Eso es la bondad de Dios. Sin esa gracia, no estaríamos vivos. La vida la da Dios todos los días. Entonces, a pesar de que lo busquemos o no lo busquemos, a pesar de que le sirvamos o no le sirvamos, a pesar de que pequemos o no pequemos, pero la idea es no pecar, servirle a Él, acercarnos a Él, confiar en Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él y andar en lo que Él nos dice cada día. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con su gracia. Entonces, esa gracia hace que Dios nos bendiga a pesar de nuestros errores. Todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Y a pesar de que cometemos errores, Él nos está bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Esa es la labor de Dios. Usted lee Juan 3, 15, 16, 17, nos habla en resumen de que por amor dio a su Hijo, que por amor nos está salvando, que por amor nos está dando vida eterna, pero que por amor su Hijo nos está rescatando, no nos está condenando. En este momento, el enfoque de Dios sobre tu vida es salvarte, no condenarte. El que te condena es el mundo. ¿El qué? A pesar de sus errores. ¿Sí? No usó lo estábamos viendo en la mañana, al rey David. David fue mentirosillo y asesino, nada más. A Moisés asesinó y andaba por allá, ahí medio escondidillo, bien escondido, apartado de todo.
Y así, Abraham, el padre de la fe, mintió. Tú. Pues digo, tú estás aquí. Ahora, no se vaya con la idea, no, pues es que Diosito bueno me comprende. Esas son cantaletas del mundo. Aquí tenemos que esforzarnos, por eso dice, cuando dice acércate es para que te vaya haciendo derechito, ¿verdad? Para que te vaya cuadrando de acuerdo a él, para que te vaya corrigiendo, para que te vaya mejorando y te haga su imagen y semejanza. Entonces, el Señor te da la gracia y entonces hace que salgamos adelante a pensar de nuestros fracasos. También viene el error, también hemos fracasado en la vida, hemos tenido muchos fracasos, pero no nos quedamos en ese fracaso. Ahora sabemos sobre todo que contamos con la gracia de Dios. Entonces, si tú fracasaste ayer en algo, lo que sea, acuérdate, Dios está contigo y la gracia te va a sacar de ese fracaso. ¿Por qué? Porque te ama. La gracia hace que ganes ventajas sobre los demás de manera sobrenatural. Sobrenatural. Cuando tú estás acercándote a Dios, estás convencido, dejas que la gracia opere en ti, la bondad, o sea, el favor de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiere hacer en ti, entonces se traduce en tu vida y a través de tu vida. Y los demás te observan y los demás ven. Y por ejemplo, dice, a pesar de que fracasó, a pesar de que cometió errores, a pesar de que andaba medio chueco, a pesar de que tiene problemas, salió adelante. ¿Cómo le hizo? Y dices tú, por la gracia de Dios, si quieres 5 minutos, ahorita te comparto eso. Bueno, a lo mejor son 10, una hora, no sé. Pero tú le compartes con algo que estás viviendo, testimonio, no testirollo, no solamente bibliazo, es la experiencia de Cristo en ti. La palabra es viva y es eficaz. Entonces las escrituras hablan de que hemos sido apartados y escogidos por gracia. No porque ustedes sean muy guapos, ¿verdad? Que sí son, que se visten bien, que los domingos se bañan para venir aquí a la iglesia. Algunos hasta perfume se ponen, en fin. No es por ahí. Él te aparta, ya te apartó y ya te escogió por gracia. Ahora, aquí eres a todos. La cuestión es que unos dicen sí y otros dicen no, ¿verdad? No, no es clasista el Señor. No es alguien que discrimina. Todo lo que crea, Él lo ama. Todo ser humano es creado por Dios, todo ser humano es amado por Dios. Entonces, la gracia hace que tú, fíjate, no seas común y corriente, o más corriente que común, ¿verdad? Ser consciente de que no eres como todos los demás. Ahora, no quiere decir que, ay, no, yo no me junto con esto, yo no. Es que hay algo que te distingue a ti, eres mejor persona, pero mejor persona porque eres una persona que sabe tener su posición, su condición, sabe cómo conducirse, sabe hablar, sabe bendecir, sabe ayudar, sabe hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que te va a distinguir de todas las demás, porque el rostro de Dios, así como el faro, ¿verdad? Resplandece sobre ti y te hace sobresalir con esa gracia. O sea, notan algo en ti, algo resplandece, ¿verdad? Entonces ahí habemos focos prendidos, hay focos apagados, fundidos, ¿verdad? ¿De cuál eres? Digo, esta es revelación de Dios, ahorita está cayendo la palabra. Digo, más claro no lo puedo decir. Entonces, cuando Dios, fíjate, cuando tú estás mirando a Dios, eres el espejo de resplandeces en los demás. Los demás, ¿a quién están viendo? A Luis Ocaña no, están viendo a Dios, están viendo lo que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios vive en ti. Amén. Entonces tú prosperas cuando otros están teniendo dificultades. ¿Cómo le haces? De seguro ya tiene trato allá con los malos. No, tengo trato con el bueno. Con él es cuando tengo trato. Y entonces hay prosperidad. ¿Que cómo lo hago?
me conduzco de acuerdo a su voluntad y lo que Él ha transformado mi corazón. Entonces, si se habla de finanzas, yo me conduzco de acuerdo al patrón de operación de las finanzas de Dios. Si es de salud, yo me conduzco de acuerdo al patrón de operación para sanar mi cuerpo. Si es mi matrimonio, y así, ¿ya me entendió? Y por eso es que tengo prosperidad. No es por mí mismo, no es por mis cualidades, no es porque me saqué la lotería, sino porque Cristo, la gracia, vive en mí. Entonces hace que tú te recuperes de las dificultades más rápido. ¿Ah? Te quebraste la mano, pero ahí va, ¿verdad? Ya tienes su mano más fuerte y con esa mano le dice a Andrés, cuidado porque esto duele, y eso duele, Andrés. Y mira, Andrés, sígueme, sígueme. Entonces te hace más fuerte, te hace diferente que todos los demás. Entonces, aun cuando otros se quedan atascados en el problema y en la dificultad, ahí está, tienen años orando y ayunando, tienen años postrados delante de Dios. ¿Qué Dios tan mal? ¿No se les parece eso? Eso no es el resplandor de Dios, obviamente. Entonces, es la gracia la que hace que cuentes con protección cuando otros se enfrentan calamidad. Dios te protege, Dios está contigo, te guarda, siempre y cuando tú estés de acuerdo con Él, siempre y cuando tú te hayas acercado a su gracia. Porque en tiempo de COVID, con todo y mi depresión inmunológica y mis cánceres y todo lo que traía, y estando en 2 hospitales COVID, no me infecté? Porque la gracia de Dios por misericordia, porque me dijo, tú todavía no terminas la tarea, sáquese de aquí, váyase a trabajar. Así no entras. Tienes que llegar al 11º congreso en Tecama, por lo menos. Y dije, ay, no, ahorita ya va a ser fácil. Te conozco, Luis. Así que vámonos paso a paso. Y ahí voy paso a paso, ¿verdad? Con la gracia de Dios en mí. Con la gracia de Dios en ti. Ustedes son maravillosas personas, son maravillosos diseños de Dios. Pero como que todavía no se lo creen, ¿sí? O se medio creen, ya, créanselo. Tomen la palabra, vivan la palabra. Entonces, también hace esa gracia una diferencia porque esa gracia te hace tener ventaja, obviamente. Tú tienes la bondad de Dios, va sobre cualquier bondad, ¿no crees? Tú tienes un don de Dios, va sobre cualquier talento humano. Tú tienes la sabiduría de Dios, va sobre cualquier sabiduría humana. Entonces, eso opera en ti. Seas de donde seas, estés donde estés, te llames como te llames, tú te acercaste a Dios, Dios derrama sobre ti su gracia. Entonces, esta misma gracia hace que no te apoyes solamente en tu fuerza, que muchas veces hacemos eso, en tu talento, que muchas veces hacemos eso, y en tus conexiones. Ah, es que voy a hablar de mi compadre, a mi comadre, le voy a hablar de quién sabe qué que yo conozco en el gobierno, porque ahora yo soy de Morena y que ya no sé qué, y ahí mis conexiones las utilizo para ver todo esto. Tu mejor conexión es Dios. Tu mejor talento es el que viene de Dios. Tu mejor don es el que viene de Dios. La mejor fuerza es la que viene de Dios por su gracia. Y entonces te protege guiándote y dándote el poder de Dios. No solamente te da el poder, sino te guía cómo usar ese poder. Porque el hombre sin Dios no sabe usar el poder. Creo que tenemos muchos ejemplos de eso. Dale tantito poder a alguien. No se conecta con Dios. Ay, Dios mío. Qué trauma, qué problema. Porque ya se sintió poderoso. Porque ahora es el jefe de la escoba número 4. Está sobre la 3, la 2 y la 1. Entonces, ve lo que es el ser humano y lo que es el ser humano, pero con la gracia de Dios. Ahora, Romanos 6:14, ya vamos a entrar. Así el pecado dice, no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué?
porque ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. No eres el religioso que está repitiendo y la palabra y la palabra y la palabra y la palabra, leyendo la Biblia, sino eres alguien que vive la gracia de esa ley. ¿Ya me entendió? La ley es buena, claro. Obedece la ley de Dios, obedece la palabra de Dios. Pero 4000 años de historia, de Adán a la venida de Jesús, en números redondos, ¿verdad? Demostró el hombre que sin la gracia de Dios no podía ser como Dios. Viene Jesús con el nuevo pacto, súper mejor, que estamos bajo la gracia. Y quiere decir que cuando nos acercamos a Él y permitimos su gracia, entonces esa ley la operamos con la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios es como nos conducimos en el día a día. No es nuestra fuerza, no es nuestra disposición, no es solamente nuestro talento, sino la gracia de Dios que vive en mí. Entonces, hay razones que expone Pablo por qué el verdadero cristiano ya no vive dominado por sus pecados pasados. Muchos cristianos viven con ese problema, siguen pecando. ¿Pero por qué? Porque no han entendido desde lo que hablamos estos 4 domingos en relación a nuestra condición humana, que ya vimos que no es que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, no, 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 no le echen la culpa a Adán, tú decidiste. Adán ya ni existe, ¿verdad? ¿O han visto a Adán por aquí? En el internet, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién decidió? No es que fueron, ¿quién decidió? Algunas cosas sí te las hicieron, pero ¿quién decidió lo que tú decidiste? Tú. Entonces, ya vimos todo ese tema tan importante. Pero además, una vez que estamos en Cristo y somos una nueva criatura, a menos que tengamos la gracia operando, vamos a dejar de mentir, vamos a dejar de robar, vamos a dejar de todo lo que hacíamos antes, con la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver 6 razones como expone Pablo, por las cuales un creyente, cuando está bien metido en esta palabra, se aleja más y más y más de pecar. Entonces, ¿puede el cristiano continuar con la práctica de sus antiguos pecados para que la gracia abunde, como dice Romanos 6:1? La respuesta es obviamente no. Pero vamos a dar razones. La primera razón, obviamente dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él, en el pecado? Romanos 6:2. Entonces, por eso estamos descubriendo que sí es posible vivir una vida en santidad, es decir, apartado del pecado. Sí es posible. Dios no miente. Si tú ya tomas la decisión de estar en Cristo, que Cristo esté en ti, bueno, tienes que conocerlo y conocer qué es lo que hace en ti para que tú te parezcas a Él. Entonces no es un esfuerzo humano para que digas que es muy difícil, no se puede, es que cómo lo voy a hacer. No, espérate, lo único que tienes que poner de parte tuya es tu disposición. Y después hacerle caso, obviamente obedecerle y creerle. Entonces, no es de ninguna manera es que necesitamos que haya mucho pecado para que Dios mande más gracia. Imagínense. Entonces, así como la muerte es el fin de la vida, finish, adiós, la muerte al pecado es el fin de una vida esclavizada al pecado. Antes estabas esclavizado, tu intención, acuérdate, estaba esclavizada a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne iban conforme les parecía, fuera bueno o fuera malo, no le importa, los deseos no le importan. Los deseos ya vimos que en sí no son malos. El problema es cuando transgiversamos la intención y entonces hay concupiscencia y entonces caemos en la tentación y pecamos. Entonces, cuando decidimos dejar atrás esta vida que antes estaba esclavizada al pecado, ahora nuestra vida
está esclavizada a Cristo. Nada más le cambiamos el nombre ahí. Ahora yo soy esclavo de Cristo. Lo que tú digas, Señor. Tú eres mi amo, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres el que guía mi vida. Así que vamos a la segunda razón. Dice Romanos 6:3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, para qué? Unirnos con Cristo, Jesús. En realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte. Ay, Jesús. Vamos a ver de qué se trata. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos ¿qué? Sepultados con él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva, nuevecita. Entonces vemos tres cosas, ¿verdad? Morir, sepultar, resucitar. Eso, cuando es el bautismo, es lo que está significando para tu vida. Entonces, esta es una lápida, ¿verdad? Aquí dice el nombre de quién sabe quién. Entonces, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que significa. Muerte al pecado es un radical cesar de hacerlo mal. O sea, te me mueres pecado, es decir, muere esa antigua manera de ser mía. Por la gracia, no por mi fuerza, por la gracia que me va a estar ayudando a irme apartando de todas mis malas decisiones. Voy a tener más pensamientos de Cristo para estar pensando en Cristo y menos pensamientos de lo que me hacía pecar. Es una decisión nuestra, pero es la gracia de Dios operando en mí. Entonces, cuando yo decido bautizarme, estoy convencido de Jesús, primero estoy diciendo muerte al pecado, ¿verdad? Lo segundo, cuando muere alguien, los sepultan, bueno, ahora los incineran, pero bueno, el chiste es que el muerto ahí se queda. Entonces, te sepultan, indica que esta persona es enterrada para nunca más volver a regresar. Ahí se queda ya. Tu vieja manera de ser, tu antiguo yo, ahí lo dejas, ya lo sepultaste, lo enterraste, lo incineraste, ya no lo resucites. Ese ya quedó. ¿Qué sucede a cambio? Resucitas, pero esto simboliza una vida nueva y poderosa en Cristo. Entonces, mueres al pecado, decides apartarte del pecado, haces la inmersión en el agua, ¿verdad? Significa que ya estás sepultando ahí, estás ahogando tu vieja manera de ser. Ahí déjala, no lo saques ni en 5 ni en 10 minutos, ahí déjala que esté bien ahogada, ¿verdad? Quítala y deja que la vida nueva, así como Cristo, resucite y entonces empieces a operar con tu vida nueva. Tienes que tener en mente que tu antigua vida ya la sepultaste, ya no vas a hacer caso de lo que antes eras. Por eso dice la Escritura, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Con todo nuestro estilo de vida anterior, que era pecaminosa, que era errada, apartada de Dios, ya quedó fuera. Por la gracia de Dios, ahora tengo una nueva vida, voy a hacer nuevas cosas. Las cosas viejas pasaron y voy entendiendo cómo la palabra va operando en mí. Así que la tercera razón, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, nuestra carne, bueno, espiritualmente hablando, nuestra carne fue a la cruz con Cristo. ¿Cristo qué crucificó? La carne, con sus pasiones, con sus malos deseos. Todo fue crucificado ahí, todo murió ahí. Entonces, cuando tú decides eso,
tu carne, sí, literalmente tu antigua humanidad, la estás crucificando con Él. Por su gracia, tú eres salvo. Entonces crucificas ahí tus deseos, ya, estás crucificado, mal deseo. Tus pasiones, estás crucificada, mal pasión, ya, ya no tienes vida, ¿sí? Y ahí fuiste ya destruida por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Entonces, viejo, no miren a nadie de los que estamos aquí, viejo, es término de tiempo pasado, lo que la persona era antes de convertirse, ¿sí? Entonces, la vieja humanidad, eso era lo que yo era antes. Me despojo de la vieja humanidad con sus hechos, con todo lo que yo creía que era, con todo lo que yo hice, esos hechos que no son buenos, yo me despojo de todo. Ya está crucificado en la cruz con Cristo. Entonces, su voluntad estaba rendida a los deseos de la carne, pero esta ya quedó crucificada, como anulada, pues me faltó una anulada en la salvación, como Gálatas 5:24, que nos dice acerca de cómo es crucificado todo eso en la cruz por Cristo y somos salvos. Nosotros somos salvos por esa gran labor de Cristo en la cruz, esa, ese gran acto de Cristo en la cruz. En la regeneración resucitó otro en su lugar que ya no sirve más al pecado, sino a quién. Pero para servir a la voluntad de Dios, me tengo que acercar a Dios. Si no, ¿cómo sabes su voluntad? ¿Cómo dices que andas en su voluntad si no te acercaste hoy a Él? Es que leía, yo también lo leí. ¿Y esa era su voluntad? Ahora, ¿cómo te dijo que le hicieras? ¿Eh? ¿Eh? Hay que preguntarle. El maestro de maestros te da la instrucción, pero te guía cómo lo vas a hacer tú. Esa misma instrucción puede ser para Yasi y va a ser de diferente manera. O para Chonita, pero va a ser de diferente manera. Pero tienen que preguntarle. ¿Estamos claros? Decimos amén. Entonces, de esa manera, yo me voy apartando de todo lo malo. Pero necesito la conexión con Dios para que entonces diga, cuando esté leyendo, orando la palabra con el Padre nuestro, que se le llama así, y llegamos a esa parte, dice, que hágase tu voluntad así en el cielo, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. La pregunta, yo hago la voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo, ahí, nanita, déjame reflexionar sobre eso. ¿Cómo hacen la voluntad en el cielo de Dios? Obedeciendo en todo, están pegaditos a Dios todos los ángeles. Y aquí en la tierra, sus angelitos, ¿por dónde andan? ¿Con quién se conectaron? ¿Dónde están conectados? ¿O dónde están conectados? ¿Cuántos emojis tienes ahí? Yo tengo muchos, ¿eh? Pero, ¿cuánta conexión tienes con Dios? A través de esto te puedes conectar, claro que sí, porque es una palabra y te conectas con Dios. Pero tienes que entender, cuando tú estás en la voluntad de Dios, sirves a la voluntad de Dios y ya te olvidas de servir al pecado. Más te ocupas en la voluntad de Dios, más te separas de esa voluntad que tenías hacia hacer pecado. Entonces, cuarta razón, porque el que ha muerto ha sido que, oh, eso está hermoso, justificado del pecado. Justificado quiere decir que no solamente te declaro libre, sino que te declaro inocente. Hay quien en la justicia humana, aquí está una abogada, una aprendiz de abogada, casi abogada, pero cuando cometes un delito, bueno, ahí entran la sabiduría del abogado y todo eso, y sale libre, ¿verdad? Pero sigue siendo culpable. Ya salió libre, ya pagó su culpa ahí en la cárcel, lo que sea,
pero tú sigues siendo culpable. En Cristo Jesús, tú sales libre de la cárcel, de tu cárcel, pero además inocente, porque Cristo ya pagó por ti. Dar una ofrenda de palmas al que vive. Dígame si no es hermoso el Señor. Nada más que hay que aprenderle, hay que acercarse a Él para saber cómo vivir esta vida. Entonces, aquellos que han muerto al pecado son los que realmente han sido justificados de Él, que verdaderamente lo han creído. Porque el que no lo cree, ahí sigue cargando con el peso de la culpa del pecado, tratando de pagar sus pecados, quién sabe con qué, con espejitos o no sé con qué. Pero, ¿cómo vas a pagar tu pecado? ¿Cuánto crees que debes de hacer? Y al rato pecas otra vez pagar. ¿Cuánta es tu deuda? Cuando dice Dios, el Señor, ya está saldada toda tu deuda. Ya, no necesitas andar pagando. Ya está pagada. Pero créelo, ya te declaré inocente. Entonces, la justificación produce que, mire, un cristiano bien convencido, que le cree a Dios, que cree que es inocente, que ya dejó todo aquello pasado, que le cree a Dios de Romanos 8:1, cuando dice que ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús, ninguna. El mundo te puede seguir condenando, va con tu vida, pero tú no me salvas. El que me salva y pagó por mí se llama Cristo, y yo le creo. Entonces estoy justificado, soy inocente de todo eso, ya, por su gracia. Entonces estoy sanito, estoy limpio de culpa, estoy libre de malos pensamientos, por lo tanto me conecto con Dios todos los días y lo que ven a través de mí es la obra de Cristo en una vida nueva. Esa es una persona que está justificada. Cuando no le crees a Cristo, cuando todavía tienes dudas, pues andas todavía como que inseguro, todavía como que te hablan y, ay, sí, sí, soy yo. ¿Eres cristiano? Sí, 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 creo que sí, creo que sí. Sí. ¿Y por qué pecas? Es que tú no eres de los buenos. Todavía te falta creerle a Jesús. Sí, sí, soy justificado, soy inocente. Lo que tú me dices, eso fui del tiempo pasado, del tiempo ya le dije a Dios, ¿verdad? De José José, ya le dije a Dios, ya, lo pasado, pasado. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué? Ahora ve mi presente, ve lo que está sucediendo en mi vida, porque estoy justificado. ¿Qué peso tiene tan enorme el creerle a Jesús? ¿Cómo te sientes culpable? ¿Cómo te sientes inocente? Hay una gran diferencia. Cristo hace posible que te sientas inocente si le crees a Cristo. Ahora, quinta razón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque Él ya resucitó y Él me resucitó también a mí a una vida nueva aquí en la tierra. Entonces, porque en cuanto murió al pecado, murió. ¿Cuántas veces tienes que crucificar a Cristo? Ya, y lo hizo por mutuo propio, ¿sí? Una vez por todas. Ya está pagado, ya está pagado en una sola exhibición, como si fueras al banco, ¿verdad? Paga en una sola exhibición, ahí está, ya lo pagó todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Entonces, más en cuanto vive para Dios, vive. Ya está pagado, ya no tengo que vivir para el pecado, ahora vivo para el dueño del banco, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Él tiene toda la riqueza y es mía, es mía. Entonces ya no ando con los prestamistas, ni ando en la casa de empeño, ni ando pidiendo prestado, ni nada de eso. Ya estoy con toda la riqueza de Dios. Entonces el versículo 12, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ya que ya no reine los deseos de la carne sobre los deseos de Dios o la voluntad de Dios, ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus ojos, tu oído, tu olfato, tu gusto, tu tacto, tu mente. No se lo des al pecado para que el pecado te trastorne y te convenza y vuelvas a caer en el mismo. No lo presentes a él. Entonces, sino preséntelo vosotros mismos a quién, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí estás, de veras. Cuando dice el Señor, heme aquí, aquí estoy para ti, es que todo tu cuerpo, todo tu ser, se lo estás entregando a Él, para que tus ojos sean los ojos de Él, tus oídos sean los oídos de Él, tu mente sea la mente de Él. Entonces tú ya le estás entregando todo a Él y Él opera en ti con su gracia. Entonces vivir con Él es un vivir sin que la impiedad gobierne sobre el creyente, lo que implica que Cristo haya resucitado, la muerte ya no se enseñoreará de Él. La muerte, la separación con Dios. ¿Por qué? Porque estás separándote del pecado. En resumen, si Cristo murió una vez por todas al pecado, y la vida que surgió de la muerte es para vivir para Dios, pues de igual manera es para el cristiano. Amén. Entonces, resumiendo, vamos a considerarlos muertos al pecado. No reine pues el pecado. Tampoco presentamos nuestros miembros al pecado. Vamos a presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que hueles, cuida lo que tocas, cuida lo que degustas, cuida todos tus sentidos y cuida tu manera de pensar, como dice Pablo, Filipenses 4:8. Cuida tu manera de pensar. ¿Decimos amén? Entonces, sexta razón y última, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino el poder de la gracia de nosotros. Ese es el poder maravilloso. La razón por la cual el pecado ya no tiene dominio en un cristiano es que él mismo fue salvado no bajo la ley, sino bajo la gracia. Después vamos a ver lo que dice Efesios 2:8-9 acerca de cómo por gracia somos salvos por medio de nuestra fe, no por obras para que nadie se vanaglorie, porque esto es don de Dios. ¿Decimos amén? Entonces, es la gracia de Dios, es ese poder maravilloso. Entonces, al venir Cristo a morir por nosotros en la cruz, imparte desde entonces, ¿qué imparte? El Espíritu Santo a los que le siguen. Además, el poderoso motivo del amor agradecido. Cuando tú estás recibiendo de Cristo, cuando estás viendo la voluntad de Cristo y la sigues, cuando obedeces a Cristo y ves todos esos resultados, hay un agradecimiento en ti, hay un amor hacia Él. Entonces te diriges ya no tanto por tu necesidad, sino porque lo amas. Por eso inicia todas tus oraciones, inícialas. Señor, hoy te quiero conocer más para amarte más y obedecerte más. Y de ahí te agarras todo lo que quieras hablar con Él o lo que quieras escuchar de Él. Pero si tú tienes esa convicción, Dios dice, wow, este es de Unidad Cristiana Donai, muy sabio, ¿sí? Me está pidiendo, está hablando bien, está pidiendo bien. Entonces, si pide bien, bien le doy. Así que eh, este es el poder para vivir victorioso sobre el pecado a través de su Espíritu Santo y siendo agradecidos con Él porque lo amamos. Mentalidad y conducta de los verdaderos cristianos. ¿Puede uno seguir practicando el pecado para que abunde una mayor gracia sobre ti? Esta es la conclusión de lo que estamos escuchando. La respuesta es no, ya lo vimos. Entonces veamos las siguientes razones. Uno, porque ya murió al pecado. Dos, porque ya resucitó a una nueva vida con Cristo. Si tú ya te bautizaste, convéncete, convéncete, o te vas a bautizar. No es un acto religioso nada más por hacer, no es para caerle bien a la iglesia o a Cristo. Estás convencido de que va a morir todo ese pecado. Vas a hacer morir
todo ese estilo de vida que antes tenías. Pero vas a resucitar a una nueva vida. Ahora, para que esa nueva vida funcione, necesitas todos los días acercarte al que te da la nueva vida, que es Cristo Jesús. Escucharlo, atenderlo, obedecerlo, creerle, confiar, toda tu gratitud puesta sobre Cristo. Entonces te libera de toda esa vida pasada. Ahora, tres, porque el cuerpo del pecado quedó, ya está crucificado, ya no necesita estarlo crucificando, ya está crucificado. Cuatro, porque ya fue justificado del pecado y no en el pecado. Lo que decía hace un momento, tú ya fuiste libre y declarado inocente. No eres libre, pero sigues siendo culpable. Cristo logra esa maravillosa gracia en ti al declararte inocente, porque Él tomó todo tu pecado, toda tu maldición, la crucificó en esa cruz. Por eso ese sufrimiento. Imagínate, estaba el sufrimiento por toda la humanidad, lo quisieran o no. ¿Qué mayor amor hay al de Cristo? Ninguno. Cuando tú te bautizas tienes una gran convicción. ¿Cómo no lo vaya a hacer? Métame hasta la isla de sacrificios, ida y vuelta. Yo quiero quedarme bien sepultado ese viejo hombre. Sí, Marichuy, tráigase su tanque de museo para que vaya hasta allá. Pero tengo una convicción tremenda y nadie me la quita. Pero de ahí en adelante voy a vivir la vida nueva. Es una acción, no nada más así, ya soy nuevo en Cristo. No, hay que vivirlo. Cinco, porque el pecado ya no reina sobre el creyente. Ya no te voy a hacer caso. Ya me hiciste mucho daño. Porque la gracia da poder al creyente para vencer las tentaciones e impide que el pecado lo gobierne. Si dependes de la bondad de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios, eso te permite hacerte fuerte para vencer la tentación. Te hace sabio para vencer la tentación. Como dice Pablo a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles. No le estés ahí, yo soy muy fuerte. No, huye. ¿Sí? Yo huyo del humo del cigarro, yo huyo de eso. Ya no tanto de ver una cuba o un whisky, no, ya no, de verdad no me llama la atención. Pero el cigarrito, así como las esas caricaturas que, ahí va, o sea, me conozco. Entonces yo huyo y mejor me ocupo de lo que me debo de ocupar. Además, ya no tengo edad para andar en eso. Versículo 21 dice, ¿para qué? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Le está hablando a ustedes. A ver, ¿qué fruto había de lo malo que hacían? Y ahora que dicen, ay, qué vergüenza. ¿Sí? Ahora son sinvergüenzas. Ya no les da pena vivir en Cristo. Pero lo que hacían antes, ay, ni lo menciones. Pero cuando estás seguro y eres un sinvergüenza, dices, mira, eso eran. Así, con firmeza, eso eran. Y lo hice a nivel profesional, a nivel doctorado lo hice. Nadie me ganó en hacerlo mal. Pero el amor de Cristo me rescató, me salvó y me dio vida eterna. Y ahora soy una nueva persona. Dice como te lavaron el cerebro. Y creo que Isa puso ahí. Qué bueno que me lavaron el cerebro. Traía muy cochino. Así respóndales. Ay, te están lavando el cerebro. Sí, porque traía mucha basura. Pero la palabra de Dios limpia. Me gustó mucho. Pues nada más hay que ser un poquito más inteligente. Entonces, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, estás apartándote del pecado y como fin, la vida eterna. Aquí está el camino,
el camino y está la meta. Fácil, ¿verdad? Entonces, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle una ofrenda fuerte de palmas, Señor. Y ya eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo estamos viviendo. Eso significó la palomita. Entonces, no nos olvidamos, la gracia vive en mí. Cristo vive en mí. No lo voy a tener como un huésped, no lo voy a tener como un visitante, sino como mi Dios, mi Señor, mi Rey, a quien le obedezco, a quien le sirvo, en quien confío, en quien yo lo voy a decir, Padre, dime cuál es tu voluntad. Enséñame quién soy yo. Enséñame para qué me hiciste. Enséñame el diseño original, porque yo me quedé en otro diseño. Ese diseño lo quiero borrar. Quiero tener el diseño tuyo para ser la persona indicada, la persona adecuada, la persona que tú diseñaste, formaste desde antes de la fundación del mundo y cuya historia ya está escrita en el cielo. Ayúdame a saberla. Y entonces caminaré en las obras que tú me has dado, que ya tú preparaste, y podré bendecir, empezando por mi familia. Seré un instrumento de bendición en mi casa. Y mi familia va a resplandecer. Mi casa va a resplandecer. Y con ese resplandor va a alcanzar a muchas familias. Hasta donde yo no pongo el límite. Hasta donde tú los lleves. Pero no vamos a quedarnos aquí sin ser nadie. Somos alguien en Cristo Jesús. Y cuando sabes quién eres en Cristo Jesús, mira, tu pasado ya no viene a contaminar tu presente y te impide ver tu futuro. Ya está ya. Cuando sabes quién eres en Cristo, ya no te avergüenzas de quién eres en Cristo, porque muestras con obras la diferencia que es estar en Cristo. Cuando sabes quién eres en Cristo, dejas que la luz que te ilumina, que es Jesús, resplandezca la vida de muchas personas. Muchos las tomarán, muchos no, pero ese no es tu problema, no es tu objetivo. Tu objetivo es que tomes la luz de Cristo y con esa luz estés resplandeciendo, resplandeciendo. Ya eres una nueva criatura, todo es nuevo y todo lo nuevo necesita dirección. Y la dirección la tienes de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar a Dios. Esta gracia maravillosa que Dios nos da. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque hoy otra vez nos has hablado a través de tu palabra. Y no solamente quieres que oigamos tu palabra, deseas que esa palabra la hagamos viva en nosotros, que permitamos que esa palabra funcione y opere en nosotros, para que nos vaya transformando a tu imagen y semejanza, para que en nuestra casa, seamos un faro de luz, seamos esa luz resplandeciente que ilumina nuestro hogar, que ilumina a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y a toda persona que llega a nuestro hogar, que seamos esa luz que se difunde, se esparce por todo el mundo, a través de los medios que tú nos des. Queremos ser tal y como tú nos formaste antes de la fundación del mundo. Queremos ser diferentes a todos los demás en el sentido de que vean a un Dios maravilloso como eres tú en nuestras vidas. Pero nada de eso lograremos si tu gracia no está en nosotros, si nosotros no estamos en ella. Por eso, Padre, te damos gracias por la gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que nos ofreces para poder caminar en este mundo sobrenaturalmente y sobre lo natural, por el poder tuyo que derramas a través de tu Espíritu Santo. Levanta la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. La vida de las familias de los que estamos aquí presentes. Levanta la vida de todos los que están escuchando a través de la internet, a través del WhatsApp cuando estemos mandando mensajes.
a través del YouTube, a través de todos los medios que nosotros podemos usar, pero sobre todo a través del ejemplo de nuestra vida diaria, donde quiera que nos paremos. Esa responsabilidad y ese compromiso hacemos delante de ti, para que entonces podamos decir, Señor, lo que tú nos diste hacer, eso hicimos. Te damos gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.